Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de los conversatorios de Percusión Costa Rica. Mi nombre es Juan José. Como siempre me acompañan los compañeros Niger y Jorge, que nos van a estar ahí colaborando con las preguntas en el chat o con las personas que quieran hacer una pregunta en vivo. Hoy tenemos la gran dicha de que tenemos al invitado de hoy, que es el señor Ramses Araya, que nos acompaña en esta noche. Entonces, primero que todo, bienvenido al maestro Ramses. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues vamos a iniciar de una sola vez, ¿verdad? Con las preguntas importantes y con lo básico que ahora que venimos haciendo cada vez que iniciamos. Entonces, bueno, recordarles a todos que está abierto el espacio para las preguntas y los instamos a que aprovechen el espacio. Muy bien. Entonces, Ramses, si nos quiere empezar contando un poquitico sobre, pues, cómo inició todo su camino en la percusión y nos comparte con nosotros esa historia. Bueno, buenas noches a todos, mae. Qué buena nota y gracias por la invitación. Más bien, un honor, más bien, mae, para mí compartir con la gente allá en Costa Rica, como siempre, mae. El inicio mío en la música eh, fue a raíz de que Carlomagno, mi hermano, él quería estudiar música. Entonces mis papás decidieron meterlos a Castella porque dijeron, bueno, si entra uno, entran todos, si no, ninguno. Y yo estaba muy chamaco, que podía tener ayer, ni me acuerdo, iba para quinto grado, iba yo en la escuela. Y yo no tenía ningún interés de nada, ni en la música, ni en nada. Yo tuve una infancia muy rara, como desde lo que yo recuerdo, ¿verdad? Nunca tuve un interés particular de nada. No me llamó la atención hacer nada. Y me metieron a Castella a la fuerza, yo no quería. Tuve que aprender a solfear y me llevaban a la fuerza a aprender a llevar clases de solfeo para poder entrar a Castella, porque había que hacer una prueba de ingreso. Y cuando ya me di cuenta, ya yo estaba en el Castella ahí, en quinto grado de escuela, sin saber ni qué era lo que estaba haciendo yo ahí, ni sabía que era un colegio de arte, ni nada. Yo entré ahí completamente desubicado, man. Y estaba en una clase de música en la tarde, porque en el Castella es en la mañana académicas y en la tarde es arte. Entonces estaba en la escuela de música, en la clase de música, perdón, y la maestra que era Lucy Barquero en ese momento nos dice a toda la gente que estamos en el aula, niños, los que quieran matricularse en algún instrumento, pueden ir en este momento a matricularse. Y yo, ¿qué está diciendo esa señora? Y el compañero mío que estaba al lado, Carlos Fonseca, levanta la mano y dice, maestra, yo me quiero ir a matricular en percusión. Y me quedo yo así, ¿qué es percusión? ¿Qué es eso, man? Ni idea qué era esa vaina yo. Y el otro compañero que estaba al lado mío, yo también. Y yo me quedé así como, hey, yo también. Y nos fuimos para al aula de percusión, que en ese momento era Juan Roy Mora, el profesor. No sé si alguno lo conoce. Eh, y ya nos dijo ahí que teníamos que comprar unos bolillos y una tabla con un hule y un cuaderno pentagrama para apuntar ahí los rudimentos que íbamos a empezar a aprender. Y ya empezamos a ir ahí a las clases todas las semanas y así más o menos fue como empecé a aprender a usar los bolillos, el paradil, de toda esa cuestión durante todo lo que fue quinto grado de la escuela. Ya cuando pasé a sexto grado, em, bueno, yo durante el quinto grado, yo iba a la clase, hacía lo que me ponían y después llegaba a la casa y tiraba los bolillos por allá y el practicador y no me acordaba de eso hasta la semana siguiente que me tocaba de nuevo clase de percusión. Y así pasé todo el quinto grado hasta que ya llegué a sexto. Y en sexto grado yo dije, no, pues, ¿para qué me voy a meter en eso de percusión de nuevo si yo ni estudio ni practico? ¿Sabes? ¿Para qué? Y no fui, no me matriculé. Y el profesor de percusión, Juan Roy, a veces me lo topaba ahí en el colegio y me decía, hey, Rance, ¿qué pasó? ¿Por qué no
vamos, llegues al aula para que se matricule de nuevo. Y yo le decía, sí, 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 ahí después voy. Y nunca fui, ma, en todo el sexto grado. Eh, Resulta que ya pasé a séptimo año ya de colegio, ¿verdad? Primer año de colegio. Y nada, todavía no me dieron ganas de ir a percusión de nuevo. Me gustaba el saxofón, pero el saxofón no había instrumentos en el Castella para yo aprender. O sea, no pude aprender bien tampoco. Y en primer año de colegio entré a escultura. Empecé a hacer esculturas de barro ahí, también por seguir a otro compañero que también se metió en esa vaina, entonces me fui ahí detrás y resultó que tenía como talentillo para hacer esculturas de barro, man, entonces me estaba yendo bien en eso. Y me gusta, eso me medio gustaba un poquito, todavía me gusta la escultura, aunque no volví a hacer nada, pero sí me gustó esa temporadilla que estuve haciendo eso. A finalizar el séptimo año del colegio, resulta que en las académicas yo iba en el primer año iba malísimo en las académicas, quedado, completamente quedado. Ya me iban a sacar del colegio ya, de Castella. Y en el último trimestre llegó don Arnoldo, el director, y, y fue a hablar con los profesores los profesores de escultura le dijeron que yo era muy bueno en escultura, le dijeron al director. Entonces el director habló con las maestras de ciencias, de matemáticas, de todo eso, y le dijeron que no, que me regalaran la nota, que yo tenía que pasar a octavo, porque yo era muy bueno en escultura. Qué manera. Entonces me regalaron la nota y pasé, ¿verdad? Pero antes de terminar el séptimo año, me acuerdo que faltaba como un mes para que se acabara el año ya. Yo andaba ahí por la dirección del colegio y me dijo una maestra que estaba ahí, me dice, Rances, vaya que están llamando por teléfono a Carlomano, vaya llámelo, está en el aula de percusión. Y yo me fui corriendo a llamarlo y le toqué la puerta en el aula de percusión y me abrió la puerta, me la abrió Juan Roy, el profesor. Y me dice, Rance, qué bien que vino a matricularse, qué bueno. Y yo no hallé cómo decirle que no. Entonces me matriculé en percusión ahí a finales del colegio, del séptimo año. Y bueno, ahí ya me comprometí así y empecé otra vez, pero ya pasé a octavo año y cuando llegué a octavo año eh, ya no quería escultura yo y ya como que me empezó a entrar las ganas por la percusión, ya ahí sí como que me empezó a gustar, ¿verdad? Entonces ya empezó el octavo año a agarrarlo un poquito más en serio. En noveno ya me empezó Carlomagno a jalar al grupo de jazz, si mal no recuerdo, y todo lo que fue noveno, décimo, y estuve con Walter y con Tapado y Carlomagno en el grupo de jazz del Castella. Y fue un vacilón porque hasta fuimos a tocar al Festival de Jazz de Nicaragua, nos llevaron a tocar al Festival de Jazz en Nicaragua, ma, y ahí vimos tocar a Gonzalo Rubalcaba, ma, y a un montón de gente así, unos gringos, ni me acuerdo quiénes eran, pero me acuerdo que eso de haber visto a Gonzalo Rubalcaba con nosotros como 15 años, 16 años, fue una vaina traumática, ma. Y, y nada, después ya me gradué del Castella y estuve un semestre en la Sinfónica Juvenil, pero ya después de eso me consiguieron una beca para ir a estudiar a Cuba, entonces fue cuando me fui para Cuba. Y en Cuba estuve como 3 años casi allá estudiando y la situación en Cuba se puso muy jodida económicamente también. Y me tuve que regresar a Costa Rica, a Costa Rica ya empezar a matar chivos que llaman a tocar, mae. Entonces empecé a tocar con un montón de grupos, con grupos populares y también con grupos así como medio experimentales como Canto América y a hacer, bueno, ya el tipo de cosas de lo que eras que uno se mete allá en Costa Rica a hacer de todo, mae. Claro. Más o menos por ahí van los tiros, no sé si alguien tiene Y alguna pregunta o algo. hasta el momento, pues, me parece que
que tenemos un buen espacio ahí como para ahondar un poquito tal vez más en tal vez en su experiencia en Cuba. Tal vez si nos puede contar, digamos, cómo fue llegar allá y pues supongo yo que las diferencias muy grandes en cuanto a los enfoques de estudio y cosas allá, ¿verdad? Sí, Tal claro, vez. bueno, en Cuba, primero la oportunidad de ir a estudiar a Cuba fue a raíz de que, bueno, mis papás y casi que toda mi familia en Costa Rica siempre han sido de ideas izquierdosas, medio comunistoides. Entonces mi papá toda la vida se ha dedicado a ayudar a los trabajadores y a la gente pobre y toda esa vaina. Entonces trabajaba con entidades como por ejemplo la ANEP, así, se metía en toda la cuestión de huelgas y los pleitos de los trabajadores y toda esa vaina, ma. Eso es lo que le ha gustado a él siempre. Por esa razón, entonces siempre estuvo muy ligado al Partido Comunista de Costa Rica y todo eso. Y también a él lo mandaban a Cuba a hacer a congresos. También mi papá estudió en la URSS un tiempo, en Rusia. Y entonces siempre estuvo muy ligado a todo lo que es el Partido Comunista de Costa Rica y obviamente al de Cuba. Había relación con el gobierno de Cuba y todo eso, al Partido Comunista de Costa Rica. Entonces, en ese momento, bueno, Cuba siempre ha otorgado becas a países latinoamericanos. Entonces, en ese momento apareció que dieron una beca para estudios superiores para alguien de Costa Rica. Y obviamente mi papá y un tío mío se dieron cuenta de la cuestión y ya ellos sabían bueno, que a mí me gustaría, me gustaba ir a Cuba a estudiar. Entonces se fue que se dio la coyuntura de darme la beca a mí para ir para allá. Entonces ya yo me fui para Cuba y en Cuba la cuestión del estudio es un poco, bueno, ahora no sé en este momento, pero cuando yo fui estaba organizado igual por ejemplo, en Costa Rica o aquí en el sentido de que se llevaba la carrera estilo universitaria y en lo que era la percusión clásica, digamos. No había, no sé si ahora la hay, pero en ese momento la percusión, por ejemplo, la percusión cubana era como una materia más de la carrera de percusión y se veía muy por encima, así apenas. Em, Obviamente el interés mío era ese, la percusión afrocubana, yo no iba a ir a estudiar allá marimba si el nivel en Costa Rica era mucho mejor que el de Cuba en percusión clásica, man, ¿verdad? Pero tenía que llevarlo por fuerza, porque era lo que era. Pero cuando yo llegué y me hicieron una audición, resultó que los profesores de la universidad ya les pareció que a mí todavía me faltaba un poquito para entrar a la carrera. Cosa que yo no me puse a discutir porque para mí era mejor, porque me tocó estar un año antes, dizque preparándome para entrar a la universidad y ese año estaba yo ahí relax. Yo más bien me ponía a estudiar conga y me podía a aprender batalla y aprender un montón de varas que más bien fue mejor para mí, ¿verdad? Luego hice de nuevo el examen y yo prácticamente estaba igual o peor, weón, yo creo, porque ni la marimba nunca la toqué, weón, en ese año, man. Pero al final me dieron el ingreso a la universidad y empecé ahí a llevar la carrera, pero cuando ya vi que era la carrera de percusión, era una vara que no lo que yo quería, porque tenía que llevar marxismo-leninismo, y filosofía del arte, armonía, no sé qué, bueno, un montón de varas que yo digo, pues, yo no venía a esto, man. Y para peores fue la época de la perestroika, que la URSS cambió de sistema y ya dejó de ayudar a Cuba, entonces la situación en Cuba se puso horrible, era muy difícil la cuestión de la comida, conseguir comida, a veces hasta una comida al día nada más nos daban en la escuela, porque yo estaba como en un edificio de estudiantes de la misma escuela. Entonces teníamos en el comedor ahí, nos daban la comida. Y a veces llegábamos ahí a almorzar y no había comida, weón. Entonces Oiga. había que irse para la calle a ver qué conseguía uno, man. Y ya se empezó a poner muy peli la cosa, man. Entonces yo
lo que hice fue que empezaba a tratar de ir lo menos posible a la escuela, a cumplir con lo mínimo que pudiera para poder aprovechar aprender lo que yo quería realmente, el guaguancó y todo lo afrocubano, mae, ¿verdad? Y ir a ver conciertos de Irakere, ir a ver a Gonzalo Rubalcaba, Silvio Rodríguez, el conjunto folclórico de Cuba y toda esa cuestión. Y, y eso fue lo que hice, mae. Al final del año, ni siquiera terminé el primer año de la universidad y ya me quitaron la beca, weón. Me dijeron, no, 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 y sí, yo ya sabía que me lo iban a quitar, weón. Eh, y sin embargo, después de que eso, me quedé unos meses más porque en esa época no habían vuelos a Costa Rica directos. Había que viajar de Cuba a Nicaragua y luego por tierra a Costa Rica. Entonces, con el cuento de que yo decía que con el cuento de que no tenía plata para el tiquete de vuelta, ahí me la fui llevando y me quedé unos meses más todavía en la escuela hasta que ya, hasta que ya fue mucha la cosa. Entonces me quedé en casa de una amistad ahí y me quedé unos meses más por allá, aprovechando y ya hasta que ya decía, no, ya me voy, porque ya la situación económica estaba ya muy fea, mae, y me regresé a Costa Rica. Pero en Cuba fue una experiencia realmente increíble, mae. El, el, el ambiente musical y el ambiente, o sea, la, la cultura que hay en Cuba es demasiado fuerte, mae, demasiado fuerte, hay mucha riqueza cultural, mae. Entonces se aprende mucho y la gente está muy en esa nota de, de superarse mucho y aprender mucho y a pesar las limitaciones materiales que tienen, el- eso no es un obstáculo, más ahora, ma. Yo recuerdo que, por ejemplo, todos saben quién es Jimmy Bradley a ver, bueno, bateristas de Cuba de esa época, Jimmy Bradley, sí, Raúl, Raúl Díaz, puede ser, Raúl Pineda. ¿Lo conocen? Bueno, no los oigo. ¿Están ahí? Sí, yo sí estoy aquí. Lo que pasa es Ah, que, bueno, sí, entonces, están muy entonces, callados. entonces, esos maes, yo recuerdo que cuando yo estaba allá, ellos estaban en la escuela, en la ENA, la escuela de arte. Esos maes, inclusive, nada más tenían un pedal de bombo, mae. No tenían batería. Oiga, Y esos maes pasaban todo el día con el pedal dándole a la pared y tocaban aquí en las rodillas, mae. El resto de los ejercicios y toda la vara, ahí practicaban batería, mae. Así de rudo, mae. oiga, sí. Y, y así tocaban, mae, que bueno, es una vara, bueno, ni decirlo, ¿verdad? Sí, no, no, es Entonces, una realidad completamente diferente. sí, entonces ver cosas como esas, mae, para mí fue muy impactante porque para, a pesar de que para aún en esa época en Costa Rica conseguir una conga no era tan fácil tampoco, mae, pero ya se podía conseguir, o sea, pero digamos, le queda a uno como la lección de que no hay, o sea, uno aprende eso, mae, que no debe haber limitación eh, material para lo que uno quiere lograr, mae, o ningún tipo de limitación para lo que uno quiera lograr, mae. Sí, claro. Eso es Sí. una lección grandísima que yo aprendí allá, mae, de que la gente echa para adelante, mae, con cualquier obstáculo, mae. Bueno, y eso es súper, súper importante, ¿verdad? Este, pues bien, tal vez viajando ahora de Cuba tal vez a Costa Rica y ahora a Estados Unidos, ¿verdad? Este, de cómo se da este traslado a Miami, me parece que está usted en estos momentos, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? ahorita en Miami, sí. Sí. Entonces, ¿cómo se da todo este movimiento de Costa Rica hacia Estados Unidos, Ramses? Bueno, fue muy curioso porque yo estando en Costa Rica, bueno, estábamos tocando con Rubén y yo tenía timbaleo allá, mae, y yo, según yo, en mi mente, yo decía que yo no me voy a ir para Estados Unidos, ¿qué voy a hacer yo si aquí me va bien, mae? ¿Verdad? En realidad me estaba yendo bien, mae. Eh, pero resulta que yo tengo un amigo en California que tiene una orquesta de salsa, un amigo que se llama Chino Espinosa, que es de Costa Rica también, pero lleva muchos años viviendo allá. Tenía una orquesta de salsa, todavía la tiene.
Y él, en los viajes que hacíamos a California a tocar con Rubén, siempre hubo contacto porque él vivía él era de la Alajuela y cuando estábamos chamacos éramos amigos y todo. Y cuando él se le fue el conguero, mae, yo estaba en Costa Rica ya en el 2000, finales del 2005 o principios del 2006. Me llama el mae y me dice, mae, Rances, se me va a ir el conguero, mae, ¿no quiere venirse aquí a trabajar conmigo? Oiga, ¿Verdad? Y, y yo dije, bueno, este puede ser el chance, mae, definitivamente. Ya yo tenía como 32, 33 años ya, mae. Ya yo estaba roco. ah, bueno, Y digo yo, si no es ahorita, ya no, mejor ya nunca más, porque ya tan roco que va uno a jalar para el norte, mae. Y entonces le dije a la doña, y la doña mía, como es también de echada para adelante, mae, sí, 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 vámonos. Sí. Lo peor que puede pasar es que no funcione y nos devolvemos y ya, eso es todo. Y así hicimos, mae, y me fui yo primero, como al mes o no, como a los 3 meses, ya me los traje yo a ellos. Tenía un carajillo de 2 años yo, el hijo mío, el mayor, y se vinieron conmigo, mae, empecé ahí a trabajar con él bastante, ahí como un año, y en California, ¿verdad? ujú, Luego de eso, tomé la decisión de quedarme más bien tocando freelance, no fijo con ellos, sino freelance. Sí, siempre tocando con ellos, pero también tocando con otra gente y eso. Y ahí fue cuando empezó conocí a un venezolano que tocaba con una orquesta ya que me recomendó a tocar con Juan Gabriel. Entonces, hice una gira con Juan Gabriel como de 6 meses en Estados Unidos. Y después de esa gira, terminando la gira esa, eh, me recomendaron a tocar con Joan Sebastián. Entonces fue que terminando la gira de Juan Gabriel, empecé a tocar con Joan Sebastián. Y con Joan Sebastián sí duré tocando como 7 años. Lo que pasa es que con Joan Sebastián yo empecé, los 2 primeros años viví en California y luego yo decidí mudarme para Miami, para acá. Entonces de aquí me siguieron volando para México, que era donde más trabajábamos con Joan. Casi todos los fines de semana venía para México yo a tocar con él. O sea, yo oiga, vivía aquí en Miami, pero nunca tocaba en Miami yo, prácticamente nunca. qué interesante, sí. O sea, esto que usted menciona, bueno, va de la mano con unas preguntas que ya teníamos ahí guardadas, pero voy a aprovechar que ya tenemos la primera pregunta que nos aparece aquí de las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, casualmente es de Jorge Sobrado, que nos devuelve un poquito a la experiencia en Cuba. Él viene y pregunta, dice, ya en perspectiva, ¿cuánto siente que avanzó en su carrera musical en esos 3 años en Cuba? ¿Fue este su mayor proceso de aprendizaje? Muy buena pregunta, mae. Sí, en Cuba lo que me sirvió más fue como para ampliar en lo que es conocimiento de, pues, por ejemplo, batá, el guaguancó y todo ese tipo de cosas, más lo afrocubano y técnicamente no tanto, sí un poco, pero no tanto porque ya yo llegué a Cuba tocando congas y eso, maibongó y un poquito de timbal, pero no tocaba batá, ni conocía un montón de varas que aprendí en Cuba, que me han servido muchísimo, obviamente, desde entonces, mae. Y desarrollé algunas cosas técnicas, así creo que no las hubiera aprendido en otro lado, mae, por supuesto. Por ejemplo, cambié la forma de tocar el tapado, y yo lo tocaba por el mismo hecho de haber aprendido en Costa Rica. Yo tocaba una forma del tapado que después me di cuenta en Cuba que no era la correcta, mae. Entonces fue que cuando llegué a Costa Rica lo empecé a modificar y cambié la técnica en ese sentido, mae. Eh, más que todo por ahí. Repíteme la pregunta a ver si me quedó algo, mae. Dice que cuánto siente que avanzó en su carrera musical en esos 3 años y pregunta si este fue su mayor proceso de Ah, ok. aprendizaje. Eh, mm, no, no ha sido el mayor, pero ha sido bastante, uno de los más grandes, sí. Sí, 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 porque definitivamente en lo que es lo que yo hago, digamos, lo que es la conga y el bongo, la música afrocubana es como lo más fuerte. Pero después de algunos años de haber llegado de Cuba,
Eso es una cosa que yo he analizado y que me he dado cuenta de que a veces porque a mí me pasó también, mae. Yo llegué de Cuba como que lo afrocubano era como lo único. Ujú. Entonces todo lo demás, yo lo veía como que no era tan importante, ¿verdad? Y después me di cuenta que eso es completamente equivocado, mae. Eh, a pesar de que sí es cierto que los afrocubanos tienen mucha riqueza y es muy influyente porque en una cierta época la música afrocubana, la música cubana influenció a toda Latinoamérica o el mundo, pero eso no quiere decir de que uno debe ver lo afrocubano como el centro de todo, no. Más bien es como una parte muy importante, pero no la única. Hay que empezar a explorar muchas otras cosas, por ejemplo, que la música colombiana, la música afroperuana, la brasileña, ahora, obvio que yo estoy completamente crudo, ma, estoy ahora tratando de entrarle un poquito al pandeiro, a ver si por lo menos puedo tocar la base de esa vara, por lo menos decentemente. Y bueno, lo afrovenezolano, hay mucha música súper súper interesante en todos los demás países, mae, y que merece el mismo respeto que lo afrocubano, mae. Lo que pasa es que es menos conocido, menos popular a nivel internacional que lo afrocubano. Bueno, ahí muy bien. Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta. Este, bueno, para continuar entonces, este, bueno, había más o menos mencionado usted todo lo que fue el acercamiento a artistas como Juan Gabriel y Joan Sebastián, ¿verdad? De la enorme lista que tenemos, porque para los que no nos está viendo por primera vez al maestro Ramses ha tocado con una cantidad inmensurable de artistas, que no da tiempo de mencionarlos a todos. Me llamó mucho la atención ver que tuvo la oportunidad de tocar con Giovanni Hidalgo. Entonces, tal vez si nos puede contar un poquitico de cómo fue ese acercamiento ahí. Bueno, con Giovanni, lo que pasa es que yo conocí a Giovanni desde Cuba, porque cuando estaba yo en Cuba, Giovanni fue a tocar al Festival de Jazz de Jazz Plaza. Ah, Entonces ahí cuando, después de que tocó el Chivo en el Teatro Carlos Marx, él salió ahí a la calle, mae, y ahí lo conocí yo de casualidad, mae, lo saludamos y lo que sí, qué sé yo, y rápidamente. Y cuando él fue a Costa Rica a hacer la primera clínica, no mentira, cuando él fue con Paquito de Rivera a Costa Rica la primera en el 91, yo acababa de llegar de Cuba. Y ahí nos encontramos de nuevo y el Giovanni se acordó de mí. Y me dijo, yo te conocí en Cuba, no sé qué, sí, 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 qué chévere, no sé qué. Y ahí tuvimos un poquito más de relación. Luego, después de eso, él regresó a hacer una clínica en el Melico. No sé si ustedes se acuerdan, o estaban muy chamacos. yo probablemente sí. Y ahí fue cuando toqué con Giovanni, man, que tocamos en la clínica con él. Ah, Em, y bueno, ya un poquito más años después, estando yo en California, que nos encontramos en el NAMM Show ahí, y ahí se arman las descargas ahí con todo el mundo, mae, ¿verdad? qué bonito, sí. Sí, sí, que me llama la atención eso que usted menciona de que Giovanni se acordó de usted porque, bueno, el año pasado yo tuve el chance de conocerlo en PASIC, Ajá. y fuimos a la clase de él, conversamos con él y al otro día nos vio por el pasillo y se detuvo, fue a saludar y todo. Ah, no, Giovanni es un personaje, mae, Sí, este sí, es un sí, personaje. definitivamente. Una vez, yo estando aquí en Miami, una de las veces también que lo encontramos fue porque yo estaba aquí en la casa de mi hermanillo, yo todavía no vivía aquí, pero estaba aquí de paseo pasando unos días aquí con mi hermanillo, mae, y resultó que había una clínica de Giovanni en el Guitar Center. Entonces nos fuimos, mae, ¿verdad? La clínica era a las 7 y nosotros llegamos como a las 7:15 y no había empezado. Ya había una gente ahí esperando que la barra empezara, mae, y Giovanni estaba como casi por la entrada, mae. No, mentira, Giovanni estaba casi a la par de la tarima, donde iba a ser la clínica. Y entonces había una gente ya sentada ahí esperando, como, ¿verdad? Y Carlomán y yo entramos, no me acuerdo si alguien más iba con nosotros, creo que Mario o alguien más.
entramos y Giovanni donde me vio me hace ¡Francis! Y se vino corriendo a saludarme a mí y todos los madres que estaban esperando para la clínica vieron a ver y ¿quién será este mae, güey? Fue un Sí, vacilón, mae. no, Eh, definitivamente, qué ese mae personaje. es súper personaje. Sí, sí, sí. Sí, no, no, muy bien. Bueno, nos llega otra pregunta, que va amarrada a esto que hace un ratico nos mencionó con la pregunta de Jorge. Nacho Pérez Rojas nos dice, ¿podría explicar la manera en que hacía el tapado en la conga desde un inicio y después cómo lo corrigió al darse cuenta que lo estaba haciendo mal, por así decirlo? Sí, 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 muy buen detalle, ¿sabe? Para agarrar, aquí tengo un bongo, mae, ¿sabe? Bueno, mae, en Costa Rica, cuando yo aprendí el tapado yo lo hacía así, ¿verdad? A ver si lo hago con la izquierda, a ver si se ve mejor, ¿verdad? ¿Se ve más o menos? Sí, 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 ahí se ve. Bueno, yo doblaba aquí, hacía muy exagerado esto, lo hacía así, y con los dedos juntos, así, completamente, mae. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y después yo, analizando la técnica de Giovanni y de Changuito, justamente cuando vi tocar en el Jazz Plaza a Giovanni y había visto también en videos a Changuito, vi que ellos no exageraban esto así tanto, no subían tanto esta parte, los nudillos. Ellos tocaban más plano, completamente así. ¿Verdad? Entonces yo me puse bueno, fue todo un trauma, mae, porque cuando yo empecé a cambiar la técnica, ya estaba yo en Costa Rica, mae. Sí, resulta que empecé a tratar de hacer el tapado así, no me salía, mae. Y no me salía, mae. Y yo dándole como 15 días, mae, y no me salía. Y yo, ay, mae, qué cagado. No me sonaba, mae, ¿no? Hasta que ya, como a los 15 días, mae, ya empezó a sonar más o menos, mae. Pero me demoré así como 3 semanas para que me empezara a salir bien ya la vara, el tapado ese, mae. Pero después de que lo cambié, digo, eso fue lo mejor que pude haber hecho, mae. Porque la verdad que ese otro tapado es muy poco práctico, mae. Quita mucho tiempo, mucha energía y son movimientos extra que no lo hacen a uno perder tiempo y velocidad y todo, mae. O sea, no, ese tapado no está en nada, mae. De hecho, iba a hacer otra preguntilla con respecto a eso. Es que a mí me han comentado que, digamos, si uno hace ese doblez, puede llegar hasta lesionarse. Entonces, no sé qué tan cierto sea. No sé si lesionarse, pero es innecesario levantar tanto, mae, para Nudillo. lograr sí, es innecesario. Ah, ok, ok. Gracias. adelante. Buenas noches, maestro, un gusto. Este, bueno, mi consulta es de qué manera un poco más adecuada uno puede ir mejorando pues ese tapado ya no como en la forma cónica, sino más bien como en la forma ya adecuada, como para que le salga un sonido más, por decirlo así, más atapado, porque vieras que yo he estado estudiando varias veces pues hacerlo de esa manera, pero aún me sigue como saliendo no el sonido más adecuado para, para que suene bien ese tapado y es algo que me tiene pero acomplejado y me ha tenido demasiado triste, por decirlo así, en estos últimos 2 años. Sí, mae, frustra un poco más esa hora porque tiene su truco, mae, por decirlo así, no es como decir, tan fácil de lograr, mae. Ya una vez que uno lo logra, ya le agarra la vuelta, pero hay que darle, mae, darle. Por ejemplo, yo pienso que una de las cosas es, bueno, tener los dedos semiabiertos, ¿verdad? Ni cerrados, ni tampoco tan abiertos, pero como en una posición natural ahí, más o menos, ¿verdad? Y a la hora de que golpea, que no caigan todos juntos a la vez, sino que como que en escalerita, ¿verdad? Más o menos. No tan exagerada, pero sí. Eso ayuda a que salgan más armónicos del tapado, ¿verdad? Obviamente, no es que uno tiene que
no se usa tanta presión como en este tapado, pero sí hay que presionar todavía un poquito, ¿verdad? Al principio, sobre todo, cuando ya uno ya le sale, ya no tiene que utilizar tanta presión aquí, porque ya es más como armónico y la misma fuerza del golpe hace que la yema de los dedos quede ahí en el parche y es lo que hace la presión que se necesita para lograr el sonido, pero sí, tal vez al principio hay que presionar un poquito, no tanto para que no tener que levantar tanto los nudillos, ¿verdad? Pero sí presionar un poquito, ¿verdad? Y, y utilizar la fuerza de la muñeca y el brazo combinadas, ¿verdad? No solamente brazo, hay gente que toca con mucho brazo, así. Y no, hay que utilizar los dos, muñeca y brazo para darle más fuerza, ¿verdad? Más o menos por ahí van los tiros, más o menos. Lo que pasa es que así por online es más difícil, mae. Claro, claro, buenísimo. Muchas gracias, maestro. Pura vida. Bueno, y muchas gracias a Jordan Zúñiga por esa pregunta. De nuevo, a los que es la primera vez que nos acompañan en estos conversatorios, pues bienvenidos, ¿verdad? Ojalá que nos sigan acompañando los que vamos haciendo semana a semana. Y también recordarles que tenemos páginas en Facebook, Instagram y YouTube, en esta última donde subimos los conversatorios pasados para que, por si no han podido ver alguno, ahí están poco a poco subiéndose. Entonces, Ramses, seguimos adelante. Tal vez si nos puede contar un poquito de sus proyectos personales. Como es, si no me equivoco aquí, Timbaleo, ¿verdad? Ramses Araya y su orquesta, ¿verdad? Bueno, ha tenido varios nombres porque no sé, empezó como timbaleo y todo el primer año que empezamos a tocar en Costa Rica, como que la vara no caminaba, no sé, y porque me empecé a topar yo gente que me decía, madre, ¿qué está haciendo? Y madre, hice un grupillo de salsa, timbaleo. Ah, timbaleo es un grupo suyo, madre, yo no sabía, weón. Entonces, varias gente me empezó a decir esa vara y yo, puta, qué raro, madre. Y digo yo, ay, lo que voy a hacer, le voy a poner Ramses Araya y timbaleo, para que la gente empiece a identificar que es el grupo mío, madre. Y ahí como que ya la vara arrancó mejor, ¿verdad? Claro. Y cuando me vine para acá, eh, ya estando en Miami, un amigo mío, compositor, pues, falleció hace unos días, por cierto, Pedro Azael, el compositor de muchos temas, inclusive uno de Héctor Lavoe, que se llama Mi Libertad, no sé si lo conocen. Él me dijo, no, ponga Ramses Araya y su orquesta, olvídate timbaleo, ya él, Ramses Araya y su orquesta. Entonces estuve bastante tiempo así, y recientemente hice un tema que se llama La Vecinita, que originalmente lo había grabado la Orquesta La Solución de allá de Costa Rica, la de Pitusa. Y entonces yo hice una versión y uno de los cantantes, Willy Panamá, el panameño me sugirió que le cambiara un nombre más americano. Entonces yo de huevón, le di pelota, y le puse Araya Latin Crew, pero la verdad que me embarqué con esa vara. Uy. Ya después no me sonó, y entonces lo que estoy haciendo ahora es que nada más Ramses Araya pelado, ya, Ramses Araya ya. Y así queda. Así que, entonces, bueno, yo siempre he seguido grabando temas. Ahorita tengo varios ahí que estoy terminando. Eso con lo que es la salsa, ¿verdad? Ujú. Pero también estoy también trabajando en un tema de Fidel, de Malpaís, que siempre me ha gustado mucho y le estoy haciendo una versión flamenca, Uy. ya estamos casi terminando la grabación del tema, está quedando buenísimo, vamos a sacar video y todo. Con Manuel Montero, el guitarrista tico que vive allá en España. Ujú. Con ese él hizo el arreglo de toda la hora de la guitarra. Felipe Carvajal le hizo el arreglo de las cuerdas acá en Miami, que también es otro tico que vive aquí en Miami. Y el bajo me lo grabó un cubano acá que se llama Yandy, que vivió en España, muy bueno. Y yo estoy terminando de grabar la percusión estos días para ver si ya lo sacamos,
Ay, no, qué interesante. Ujú. Sí, hay que estar pendientes de cuando salga ese tema, ¿verdad? Sí, también estoy trabajando en una, bueno, lo que es la academia ya virtual, pero va a ser tipo membresía, mae. O sea, va a ser, eh, voy a vender los cursos. Por ejemplo, un Ujú. curso de bongo, curso de congas, curso básico de congas, curso básico, curso intermedio de congas, curso avanzado, así. Entonces, estoy trabajando en eso ya, mae. Ya pronto sale el primero, que es el de bongo básico. Y ahí, bueno, ahí se van a enterar, mae, poco a poco. No, no, genial, genial. Esto va de la mano con una de las otras preguntas que teníamos, que pues es prácticamente cómo ha afectado toda esta situación del coronavirus, ¿verdad? El trabajo, todo el quehacer musical y qué ha hecho para mantenerse ejerciendo, ¿verdad? Ve, claramente ya usted nos está comentando pues todos estos proyectos en los que está trabajando. Este, Sí, bueno, yo siempre he sido un mae muy negociante, mae, o sea, muy emprendedor, en otras palabras, mae. Y siempre se me ocurren ideas de otras cosas, mae, no solo de música, mae. Entonces ahí em, inventando de todo un poco y mucho más ahora con la necesidad ahora de que no hay trabajo tocando, mae, como en todo lado. Bueno, yo he estado tocando los sábados hace como 4 meses, pero es un chivo ahí, mae, en una playa aquí que se llama Fort Lauderdale, que yo venía tocando de hace como 3 años, una hora así, y con la pandemia se paró completamente, pero como al mes o 2 meses de la pandemia se abrió de nuevo porque el lugar es al aire libre, así, frente a la playa. ujú, Entonces la ciudad sí daba permiso a ellos de que abrieran, obviamente con la restricción de que había menos mesas y todo, porque tenía que estar más separadas. Entonces por eso nos estaban pagando la mitad de lo que nos pagaban antes y todo. Pero por lo menos ahí estaba ese chivo los sábados y no ha parado, ¿verdad? Pero también, bueno, no sé si algunos saben que yo estoy mandando baterías para Costa Rica a Rigo Matei. Tal vez algunos sepan, pero yo soy el que le estoy surtiendo a Matei de baterías, las consigo acá y se las mando al mae allá y él las vende allá. ah, Eso es lo que estaba haciendo casi que durante la pandemia, eso es lo que estaba haciendo, mae. Aprovechando que en la pandemia todo el mundo está vendiendo todo, porque todo el mundo la está viendo fea, mae. Entonces, obviamente, aquí en Estados Unidos ¿no? Hay mucha gente que cree que la música es fácil y se compran una batería, se compran un piano, se compran un saxofón y cree que van a aprender en 15 días, mae. Y cuando ven que la vara no es fácil, lo guardan en el closet ahí durante 3 años y después dicen, no, esta vara hay que venderlo porque hay que ahí metido. Entonces lo ponen a la venta hay unas aplicaciones de venta de varas usadas y yo me meto ahí, los consigo baratísimos, todo, más las baterías baratísimas y entonces yo las mando para allá, pago el envío, allá las vendemos y le ganamos algo, más. Entonces, eso más o menos es mm. lo que he estado haciendo. Sí, sí, hay que encontrar la forma, ¿verdad? Eh, bueno, parece ser que tenemos una pregunta por acá. Nacho Pérez Rojas, otra vez. Adelante. Ya que mencionó esto de Rigo, ¿solo le mandas baterías o también puedes mandarle congas o algo así? También, yo no, es que lo que pasa es que yo desde antes yo vengo mandando instrumentos, ma. Eso es una de las varas que siempre me ha gustado hacer, ma. Yo he mandado congas, he mandado saxofones, he mandado, porque el saxofón, a pesar de que no estudié bien en el Castella, siempre me gustó. Entonces ya yo por mi cuenta me, siempre he tocado, ma. O sea, siempre he tenido saxofón y tal vez algunas épocas lo he vendido y no he tocado nada, pero ahora otra vez me entró la fiebre, ma. Pero como siempre he sabido de marcas y de modelos y toda esa vara, entonces aquí he conseguido saxofones y los he mandado para allá y he vendido mucho. Pero yo mando lo que haga falta, ma. Hasta si necesita comprar una computadora o un interfase de audio, un micrófono, un microondas, mae, una caja de papel periódico, mae, Toda la lo que cocina, sea, todo lo que weón. necesite. Entiendo, Sí. entiendo. Gracias. Y no, muy bien, muchas gracias otra vez a Nacho Pérez Bueno, Rojas por esa pregunta. obviamente, si alguno de los que están ahí necesita algo, me contacta y ahí vamos a ver cómo podemos ayudarle, mae. Eso es, eso es. Para esto son estos espacios, para generar esas conexiones, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Arturo Flores.
Dice Arturo Flores, ¿qué ejercicios o métodos puede recomendar para estudiar timbal? Mae, realmente timbal, yo no, así como que muy bravo en el timbal no soy, mae. Nunca he estudiado así mucho timbal. Pero obviamente todo lo que es la técnica de redoblante para, para desarrollar lo que es el timbal es básico, mae. O sea, los paradiles, todo lo que es para el redoblante, todo lo que es para batería, mae, sirve para el timbal. Después uno lo aplica a lo que es obviamente el estilo del timbal, pero técnica es la misma que la de redoblante. Los métodos de redoblante, los ejercicios, el stick control, todo eso, mae. Ok, muy bien. Bueno, Gabriela Sofeifa tiene una pregunta, adelante. Hola, buenas noches. Un gusto, Roncés. Quería hacer una consulta si existe algún método, ya sea básico, para conga y cuál sería el más recomendable en todo caso que hubiera. Bueno, no, ¿cómo te explico? Métodos así que yo conozca, no, pero yo estoy haciendo uno que va a salir pronto, pero ¿cómo se llama? Porque en YouTube en YouTube hay muchas cosas, lo que pasa es que en YouTube es un arma de doble filo porque hay que saber qué está bien y qué está mal, porque hay muchas cosas malas también que no sirve de nada. Ya puse el cargador, más, sorry. Pero, sin embargo, hay algunas cosas bastante buenas en YouTube donde se puede agarrar mucho de cosas básicas. Ya pronto va a estar el método mío, tal vez de aquí a antes de fin de año. Y bueno, ahí puedes tener bastante información de la básica, sobre todo la técnica del sonido y los ejercicios básicos para desarrollar el sonido y la técnica. Ese va a salir pronto. Ese va a ser el primero que voy a hacer después de este de bongo, el de técnica de conga. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias Gabriela por esa pregunta. Ok, seguimos entonces aquí con una pregunta que nos llega aquí que dice, bueno, vamos a ver, tenemos otra. Ok, Arturo Flores dice, artistas o música que recomiende que le parezca brutal. Hijo de puña, es que, por ejemplo, la de Timbalaye, eso está brutal todo, man. Grupo Guaco de Venezuela. Lo que pasa es que curiosamente yo tengo tiempo de no escuchar mucha música, man. Yo no he vuelto a escuchar música. Es una cosa rara, man. Como que me emboté un cierto tiempo de oír tanta música y he dejado de escuchar música. Entonces ya no me acuerdo ni lo que escuchaba antes. Sin embargo, lo tengo todo en la cabeza porque eso no se va, eso no se le va a uno. Pero, a ver, digamos, si fuera ahorita, más que todo Timbalaye, el grupo Guaco es que es una pregunta como muy abierta porque dependiendo de lo que uno quiera también. Claro. Si se refiere a bueno, los discos de Giovanni Hidalgo, obviamente, los que son muy buenos todos. Hay mucha música que se puede oír. Sería muy bueno escuchar, por ejemplo, la música de La Quere Vieja. Toda esa música es buenísima. Se me viene así a la mente básicamente eso, man. O sea, tiene que haber, hay mucho más, pero ahorita en este momento no se me viene mucho a la mente, la verdad. Ok, dice Tuanis Mae, dice. Jordan Zúñiga dice, ¿das clases virtuales de bongo o conga? Sí, sí doy. Lo que pasa es que eh, ahorita en este momento tal vez no tenga tanto tiempo. Sin embargo, podría ver si
si puedo sacar un rato porque estoy dedicándome a los cursos esos que le estoy mencionando para terminarlo rápido. Pero sí podría ver si hago un espacio ahí para dar algunas clases, sí, claro. Ok, muy bien. Bueno, prosiguiendo con las preguntas, que nos quedan por acá. ¿Qué consejos le daría a las personas que están interesadas en seguir una carrera en percusión latina, tanto en Costa Rica como fuera de ella? ¿Qué consejos? Es que, digamos, consejos así musicales, por ejemplo, es que estudien, que aprendan no solamente un estilo, sino que muchos estilos y diferentes tipos de instrumentos de percusión, porque, porque eso te amplía el espectro del trabajo, mae, ¿verdad? Te da más posibilidades de trabajar con diversos proyectos, diversos grupos, diversos estilos de música y te va a ayudar muchísimo para eso, para mantenerte activo, tocando. Claro, No solamente si por ejemplo uno toca solamente salsa y solo toca congas, va a estar muy limitado de trabajo, man, ¿verdad? Y si tocas salsa, si tocas timbal, conga y bongo, tienes más chance de trabajar. Si tocas salsa, si tocas flamenco, ahí está dos mundos completamente ajenos que son dos mundos en sí, o sea, hay más trabajo para una persona que toque las dos cosas. Y si más allá de eso tocas mucho más estilos de música y más instrumentos, obviamente se amplía la gama de posibilidades de trabajo. Entonces, creo que eso es lo que andamos. Otra cosa que es muy importante en este momento, ¿verdad? Tal ujú, vez dentro de un tiempo la situación cambia, pero en este momento, ya de hace unos años para acá, ya la época de los congueros ya se acabó hace tiempo. O sea, hace unos años se acabó esa era, por lo menos momentáneamente. No sé si en el futuro volverá, pero ya como que no vale de mucho ser un Giovanni algo o un Richie Flores o así, porque no hay tanto, primero por la industria musical se fue para el carajo, man. Entonces ya nadie valora a una persona como Giovanni algo, muy poca gente la valora, man. Ya los festivales de jazz grandes, eh, ya de jazz tienen la mitad, man. Ya llevan grupos de pop y de todo, un montón de cosas que no son jazz. Y bueno, obviamente con eso la pandemia ahora no hay ni jazz ni nada. claro. Entonces, cuando vuelva ya vuelva un poquito la actividad de nuevo, obviamente ya mucho menos que va a importar si usted toca como Giovanni algo, como Richie Flores, a nadie le importa eso, man. Entonces, ¿qué es lo que va a importar? Tocar un poquito de aquí, tocar un poquito acá, poder acompañar a un guitarrista, poder ir a tocar un chivo de salsa, poder ir a acompañar a un ma que toca trova, poder acompañar a un grupo de música experimental, qué sé yo, más o menos por ahí van los tiros, yo creo. Ok, ok. Este, tenemos otras por acá. Ah, perdón. Ajá, Otra cosa muy importante, que eso yo lo he venido diciendo desde hace tiempo, pero a raíz de esto de la pandemia, como que se vino a hacer más evidente, y es que a veces uno con el ideal ese de ser un gran artista, que no está nada mal, hay que tratar de serlo, eso es lo ideal, por decirlo así, pero no hay que descuidar lo que es entender cómo trabaja el negocio de la música. Eso es muy importante, porque a veces uno por estar metido, que el paraíso, que la técnica, que el tapado, que practique 2 horas diarias, se mete uno mucho en ese viaje y entonces después va uno a un lugar y no ve una posibilidad o no sabe cómo ir a algún restaurante a hablar para que le den un chivo a uno, por ejemplo, o cómo funciona si hay un chivo, conseguir un chivo de salsa, cómo funciona, cuántos músicos puede llevar, ¿me entiendes? Meterse más en lo que es el negocio de la música.
cuánto cobrar, si estoy cobrando muy poco, si estoy cobrando mucho, ese tipo de cosas, más de la cuestión negocio, Claro. porque estar uno tan metido en la música, se olvida eso y a veces es la parte que más bien más importante porque siempre se lo llevan uno entre las patas por no saber. Los dueños de los lugares le meten a uno, no, pues le voy a pagar 20 rojos porque eso, y uno ¿qué va a saber hoy? 20 rojos está bien, ¿me entiende? Claro. Eso es una cosa que yo siempre le digo mucho a la gente, que se involucren más y aprendan más del negocio de la música. Eso es número uno. Y otra cosa también muy importante que yo pienso es, bueno, yo tengo la filosofía esa de no poner todos los huevos en una sola canasta, man, en todo sentido. Lo que dije antes aplica un poco de no tocar solamente conga, no tocar solamente una cosa, sino que distribuir todo para poder tener más posibilidades. Eso también aplica también en lo que es el negocio de la música y tener también algo que no sea de música también. Alguna cosa que uno pueda aprender. Nada está de más. Cualquier cosa que uno pueda aprender le va a servir en algún momento y uno nunca sabe. En este momento están todos los músicos jalándose los pelos porque solamente música y música y música y música y ahora qué, no hay música y que está uno jodido, man. No puede ser. Claro, sí, muy importante diversificar las fuentes de Pues, Yo, ingreso, yo, como yo le llaman. entiendo un poco la posición en Costa Rica porque yo creo que me parece que yo sentí un poquito eso, mae, como que tal vez uno como músico uno siente a veces que pucha, ¿qué van a decir de uno si uno trabaja de día en otra cosa o si uno hace otro tipo de negocio que no es la música? Va a decir que, este más trabaja en esa hora porque no toca mucho, entonces tiene que ver qué inventa porque no toca nada, weón. Y yo no lo veo así, mae. Yo no lo veo así. Yo lo veo una posibilidad extra de generar ingresos que otros músicos no las tienen, que le puede llegar a salvar la tanda a uno o le puede complementar el ingreso que no le llega con la música, Sí, es una ¿verdad? cuestión de una aplicación más real, ¿verdad? De las Exacto. realidades de la vida, ¿verdad? Que no se puede a veces solamente vivir de la música. Sí, hay momentos que a lo mejor sí uno se la pasa montado en una gira y no necesita trabajar en nada más, pero hay momentos en que no. Entonces sobre todo gente que tiene familia, mae, que la vida no está tan fácil ahorita como para que idealizar tanto la vaina. No, es que yo solo quiero ser músico y si no me voy a morir de hambre. Mae. No puede ser así, yo creo. Mae. Bueno, y muy importante tener siempre eso pendiente, ¿verdad? Y es muy real, más ahora en estos tiempos en que después de la pandemia, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, hay que nunca cerrar la puerta a esas otras oportunidades, ¿verdad? Em, Siguiendo con unas preguntas que todavía nos quedan por acá. eh, Dice, ¿quién ha sido la persona con las que ha tenido la oportunidad de colaborar? ¿Quién ha sido la persona que más lo ha inspirado? Ay, puña. Es que Bueno, pueden ser casi varios. que, casi que es que no solamente gente con la que he trabajado me inspira, man. Mucha gente lo inspira a uno, gente que hasta no es ni siquiera músico, man. Pero de lo que son músicos, obviamente Rubén Blades, Joan Sebastián, eh, Juan Gabriel también. Tal vez a alguna gente le puede parecer que es gracioso esto, pero cuando yo empecé a tocar con Juan Gabriel y Joan Sebastián, para mí eso fue como un poco un choque también mental ahí, porque ¿cómo les explico, mae? Para mí esa música antes era como una música como que no era muy buena, ¿verdad? Como que era algo medio muy popular, no sé, como que bajo nivel, por decirlo así. Es una mentalidad equivocada. Hasta ese momento, antes de yo trabajar con ellos, yo los veía a ellos así, y yo veía ese tipo de música así como una música por debajo del jazz, por debajo
de la música del Latin jazz, del jazz, de música clásica y toda esa música de Juan Gabriel, eso para mí era como muy en el piso, ¿verdad? Es una mentalidad completamente equivocada, porque lograr esa calidad de canciones que esos compositores hacían es tan difícil lograr ese nivel de popularidad como para un compositor de música clásica hacer una sinfonía o un jazzero improvisar a niveles del jazz bravo, digamos. Es igual de difícil. Por algo no hay 200.000 Juan Gabrieles o 200.000 Joan Sebastián. Claro. Eso es solo uno y solo un Juan Gabriel. Si fuera fácil, habría un montón por todo lado, ¿verdad? Entonces, cuando empecé a tocar con ellos fue cuando yo me di cuenta de que la música sencilla, simple, también tiene su mérito y su dificultad. Entonces, no debe, por ejemplo, también ese caso me aplica un poco a lo que es la cumbia. En Costa Rica, yo siempre vi la cumbia como una música de salón, música charralera, como música que no era que fácil, como que música. Y después de ya viviendo aquí en Estados Unidos, que he conocido percusionistas colombianos y he estado oyendo ya más a fondo lo que es la cumbia realmente. La cumbia no es la Sonora Dinamita, por ejemplo, no es solo eso. La cumbia es un ritmo folclórico de Colombia de muy raíz africana, que tuvo transformaciones, ha tenido muchos tipos de transformaciones a llegar al punto de ser como cumbia dinamita también, pero también otras formas de cumbia que vienen más de esa raíz y son súper ricas culturalmente y rítmicamente y todo. Entonces, ahí cuando uno empieza a valorar y a ver que a veces lo que uno cree que es pura mierda, pues disculpen la expresión, o que es cochinada, no es realmente, ¿verdad? Claro. Entonces empiezo a valorar, por ejemplo, el vallenato, ese tipo de cosas así, que la bachata, que son estilos que tal vez para alguna gente dice, es pura mierda esa vara, bachata, pero no, tiene su ciencia, tiene su complejidad, tiene su estilo, tiene un montón de cosas que tiene una importancia merecen su respeto, pues. Claro. Bueno, ahí es importante tener eso en mente siempre, ¿verdad? La apertura a otros géneros musicales, ¿verdad? Porque todo se aprende, ¿verdad? Tenemos una pregunta de Arturo Flores por acá. Dice, ¿cómo es la experiencia de tocar con Tony Zúcar y si nos puede contar cómo se conocieron? Bueno, con Tony es chévere, estuvo chévere tocar con Tony. A Tony lo conocí yo recién llegado a Miami, porque él se estaba como graduando de la FIU aquí donde él estudiaba, y él quería que yo tocara en el concierto de graduación de él, pero no, yo no pude porque andaba a gira en México y eso. Pero después de eso, a veces tocaba con el grupo de él de salsa, que tocan aquí más localmente, que tocan covers y todo eso. Pero para el proyecto de Unity yo no empecé tocando con ellos, y fue cuando yo entré a tocar con Tony cuando se fue Diego Camacho, que empezó a tocar con el grupo Nietzsche. Diego Camacho tocaba el bongo ahí y se fue a tocar con Nietzsche. Entonces el conguero, que era majito en ese momento, me recomendó, y entonces ya yo empecé a tocar con Tony. Pero no, eso es un chivo tuanis, ese me gustó, está bueno, vacilón en la música. Qué interesante. También lo interesante de todos estos contactos que a veces son más como en un entorno más común de lo que uno pensaría, ¿verdad? Es como, es que toqué con acá y me recomendaron acá, y de ahí empieza a girar la bola, ¿verdad? Porque a veces, bueno, por lo menos yo tengo a veces esa imagen de que no tiene una idea de cómo se dan esas conexiones, ¿verdad? Puede Eso ser porque se encontraron en la calle. Eso está relacionado un poco con la cosa que les decía yo de conocer del negocio de la música. Parte del negocio de la música
es hacer contactos más que ser un bueno, mae. Pues les voy a poner el ejemplo. Hay gente muy buena que toca muy bien y que no trabaja tanto porque no tiene buena relación con otros músicos, no cae bien, es muy prepotente o es muy introvertido y no tienen mucho contacto con otras gentes o al revés, gente que tal vez no toca tanto, pero se la pasa trabajando porque es gente muy sociable, muy que cae bien, entonces ya lo llaman aquí, lo llaman allá porque es buena gente, se lleva bien con todo el mundo y la gente le gusta trabajar con él porque es muy ameno, es responsable, bueno, tal vez no es tan monstruo, pero toca lo que tiene que tocar bien y entonces trabaja más, ¿verdad? Eso son cosas que no son musicales realmente. Son cosas extramusicales que a veces uno no valora o no aprende hasta ah, muchos años ya en el ambiente que se empieza a dar cuenta, ¿verdad? De todo eso. Y así funciona. Después de tantos años ya estar en esta cuestión, yo me he dado cuenta de eso, que hay otras cosas que a veces son hasta más importantes que el ser bueno, o ser, no ser bueno, ser un virtuoso, ¿verdad? Claro. Sí, porque existe esta cuestión de que usted puede ser buenísimo, pero si no es buena persona o la gente no disfruta tocar con usted, pues no va a llegar a ningún lado, ¿verdad? Así es, eso es matemático. Sí, sí, A no. no ser que sea a no ser que sea un chivo que la música está demasiado difícil y solamente usted puede tocarla, pero vaya, la toca ese chivo y ya y adiós, Ujú. porque ya era solo para ese chivo que nadie más lo podía hacer. Bueno, ahí, importante eso, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir como aterrizando hacia el mensaje final, ¿verdad? De esta noche. Entonces quiero darles así como a los que nos acompañan el día de hoy, como la última llamada, ¿verdad? Si quieren hacer alguna pregunta en vivo aquí, ojalá para que la hagan en estos momentos. Ahí pueden levantar la mano, ojalá, para poder verlos y que también el maestro los pueda ver. Este, pero sí, si no tienen ninguna otra pregunta, pues entonces pasaríamos al mensaje final. Tenemos un saludo de William Ramos, dice, saludos Ramses, mis respetos, dice por ahí. Linda. Qué bueno, maestro William Ramos, gracias por acompañarnos hoy también. Linda Cierto, ya William. casi. Este, pero sí, entonces no sé si no tienen ninguna otra pregunta por ahí, las personas que nos acompañan el día de hoy, entonces le pedimos aquí al maestro Ramses que nos regale unas palabritas para el final y que nos cuente, bueno, si tiene bueno, ya nos ha comentado un poco de los proyectos que tenía, pero si se quedó alguno por fuera, pues para que nos comente. Bueno, no, nada más bien como animarlos, mae, yo sé que están pasando en Costa Rica en todos lados, está pasando un momento feo, pero en Costa Rica un poquito más. Yo estaba pendiente de lo que está pasando allá, de las protestas y toda esa cuestión y lo que las cagadas del gobierno, pero bueno, eso es una vara que es muy complicada y lamentablemente tienen que sufrirla. También, bueno, aquí también diferente, pero también estamos sufriendo otras cosas que tal vez no son iguales allá, pero en todos lados se está pasando una época fea. Que tengan tranquilidad, que esto tiene que pasar en algún momento, no va a ser así para siempre tampoco, y que todos tengamos la fe en Dios de que se empieza a mover de nuevo esto que nos gusta a nosotros de hacer música, porque sea como sea, aunque yo estaba un poquito activo aquí haciendo todos esos proyectos y todo y tocando algunos chivillos ahí, siempre a uno siempre le ha gustado tocar y estar tanto tiempo sin tocar como que es medio deprimente también. A los que nos gusta estar matando chivos y estamos acostumbrados, ha sido bastante duro emocionalmente también. Aparte de económicamente, emocionalmente también. Yo he tenido que esforzarme un poco en seguir haciendo los proyectos y eso porque agüea un poco más esta situación, pero a pesar de eso hay que seguir positivo ma, y seguir pidiéndole a Dios que salgamos de esta rápido para que cada quien
pueda salir adelante, ma, allá en Costa Rica sobre todo, ma, y que no pierdan la fe, que pronto vamos a estar de nuevo activos todos, Dios primero, ma. Bueno, muchísimas gracias entonces, maestro Ramses, por esas palabras y por acompañarnos el día de hoy, ¿verdad? También muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Recordarles nada más que la próxima semana vamos a tener al máster Josué Berrocal acompañándonos. Entonces, para que estén con nosotros el próximo lunes a las 8 de la noche, igual, como siempre. Ah, bueno, y tiene Ah, un mensaje ahí, dígalo. se me olvidaba, bueno, no sé si vos le comentaste lo del canal de YouTube. Ah, bueno, no, sí, tienes razón, perdón. Por aquí, el maestro Ramsey nos acaba de pasar un enlace para YouTube que lo voy a poner ahí en el chat de aquí de Zoom, que es de su canal de YouTube que dice Ramses Araya Academy. Entonces, para que lo tengan ahí presente, para que lo Para sigan. explicarles un poquito, este canal yo lo hice cuando empezó la pandemia un poquito, para empezar a subir algunos videos así de consejos y ritmos y cositas ahí para empezar como a crear una comunidad de gente que le gusta la percusión y eso. Entonces, para los que puedan meterse ahí, y obviamente el canal mío, el personal, el Ramses Araya en YouTube también, que ese ya se tiene tiempo y ahí tengo un montón de videos de cosas mías y algunas otras cosas de otra gente también, los que quieran seguirlo. Ok, muy bien. Entonces, sin más, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, maestro Ramses, por el tiempo. Y pues no, nos vemos la próxima semana. Que pasen una muy buena noche. Hasta Pura luego a vida, todos. saludos a todos.